Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí otra vez. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que sé que a muchos les va a encantar, la bomba turca Burak Ineslian. Pero no cualquier bomba turca, sino el secreto que nadie te cuenta. Si lo oyeron bien, vamos a desentrañar los misterios detrás de esta deliciosa y adictiva receta. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Subimos contenido nuevo cada semana lleno de recetas increíbles, tips de cocina y un montón de diversión. Así que no te lo pierdas. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un vídeo. Ahora sí, manos a la obra. ¿Qué es esta bomba turca Burak Ineslian de la que tanto hablamos? Bueno, para aquellos que no la conocen, imaginen una explosión de sabor en cada bocado. Es una especie de pastelito, un dulce, una delicia horneada que combina la suavidad de una masa esponjosa con un relleno cremoso y un toque decadente que te hará suspirar. Pero no es una simple bomba turca, no. Esta tiene un ingrediente secreto, una técnica especial, algo que la hace única y la diferencia de todas las demás. La historia detrás de esta receta es fascinante. Se dice que Burak Ineslian, dos pasteleros turcos muy reconocidos, perfeccionaron esta bomba turca durante años. Experimentaron con diferentes ingredientes, diferentes técnicas, hasta que finalmente llegaron a la combinación perfecta. El secreto, según cuentan, no está solo en la receta, sino también en el amor y la pasión que le ponen a cada preparación. Imaginen las horas dedicadas a la búsqueda del equilibrio perfecto, el aroma persistente a vainilla y pistacho en su taller, la frustración de un lote fallido y la euforia de un resultado sublime. La leyenda cuenta que la receta original se guardaba bajo llave y solo se transmitía a los aprendices más dedicados, asegurando que el legado de la bomba turca perdurara a través del tiempo. Vamos a empezar hablando de la masa. La base de cualquier bomba turca es una buena masa, y la nuestra no va a ser la excepción. Para lograr una masa suave y esponjosa, necesitaremos harina de trigo de buena calidad, levadura fresca, azúcar, leche tibia, huevos, mantequilla derretida y una pizca de sal. La levadura es clave, ya que es la que le dará el volumen y la textura aireada a la masa. Es importante que la leche esté tibia, no caliente, para que la levadura se active correctamente. Y hablando de harina, no cualquier harina sirve. La harina de fuerza, también conocida como harina panadera, es ideal por su alto contenido de gluten, que le proporciona a la masa la elasticidad necesaria para atrapar el aire y lograr una textura ligera y esponjosa. Pero si no encuentras harina de fuerza, no te preocupes, la harina todo uso también funciona, aunque el resultado final puede ser ligeramente diferente. El proceso es sencillo pero requiere paciencia. Primero vamos a disolver la levadura en la leche tibia junto con una cucharadita de azúcar. Dejamos reposar por unos 10 minutos hasta que veamos que se forma una espuma en la superficie. Esto significa que la levadura está activa y lista para trabajar. Este paso es crucial. Si la levadura no espuma, significa que está inactiva o que la leche está demasiado caliente y la ha matado. En ese caso, es mejor empezar de nuevo con levadura fresca y leche tibia. La levadura es un organismo vivo y, como tal, necesita las condiciones adecuadas para prosperar. Mientras tanto, en un bol grande mezclamos la harina con el azúcar y la sal. Agregamos la mezcla de levadura y leche, los huevos y la mantequilla derretida. Con una espátula o con las manos, empezamos a mezclar todos los ingredientes hasta que se forme una masa homogénea. Este es el momento de conectar con la receta, de sentir la textura de la masa entre tus dedos, de impregnarte con los aromas dulces que emanan de la mezcla. Ahora viene la parte importante, el amasado. Vamos a volcar la masa sobre una superficie enharinada y vamos a amasarla durante unos 10 a 15 minutos. Amasar es fundamental para desarrollar el gluten de la harina, lo que le dará elasticidad y estructura a la masa. Si tienes una batidora con gancho amasador, puedes usarla para facilitar el trabajo. Amasar no es solo mezclar ingredientes, es un proceso transformador. A medida que amasas, las proteínas del gluten se unen, formando una red que atrapa el aire y le da a la masa su elasticidad característica. Una masa bien amasada es suave, elástica y se siente viva en tus manos. Después de amasar, formamos una bola con la masa y la colocamos en un bol previamente engrasado. La cubrimos con un paño húmedo y la dejamos reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que duplique su tamaño. Este proceso de fermentación es esencial para que la masa quede suave y esponjosa.
El reposo es un momento mágico. Durante este tiempo, la levadura hace su trabajo consumiendo el azúcar y liberando dióxido de carbono, que infla la masa como un globo. El paño húmedo evita que la superficie de la masa se seque y forme una costra dura. Mientras la masa reposa, vamos a preparar el relleno. Aquí es donde entra en juego el ingrediente secreto de Burak y Neslihan, la crema pastelera de pistacho. Sí, pistacho. Le da un sabor único e irresistible a la bomba turca. No es solo un relleno, es una declaración de intenciones, un guiño a la sofisticación y al exotismo. Para preparar la crema pastelera de pistacho necesitaremos leche entera, yemas de huevo, azúcar, harina de maíz, pasta de pistacho y extracto de vainilla. La clave está en la calidad de la pasta de pistacho. Busca una que tenga un color verde intenso y un aroma fuerte a pistacho. La pasta de pistacho es el alma de este relleno. Una pasta de pistacho de buena calidad está hecha con pistachos reales, tostados y molidos hasta obtener una pasta suave y cremosa. Evita las pastas de pistacho artificiales, que suelen estar hechas con colorantes y aromatizantes. En una olla, calentamos la leche a fuego medio. En un bol aparte batimos las yemas de huevo con el azúcar hasta que estén pálidas y cremosas. Agregamos la harina de maíz y batimos hasta que no queden grumos. La harina de maíz actúa como espesante, dándole a la crema pastelera su textura suave y cremosa. Es importante batir bien para evitar que se formen grumos. Cuando la leche esté caliente pero no hirviendo, la vertemos poco a poco sobre la mezcla de yemas, batiendo constantemente para evitar que las yemas se cocinen. Luego vertemos la mezcla de nuevo en la olla y la cocinamos a fuego medio, removiendo constantemente con una cuchara de madera, hasta que la crema espese. Este es un momento crucial. Verter la leche caliente poco a poco sobre las yemas ayuda a atemperarlas, evitando que se cocinen de golpe y se conviertan en huevos revueltos. Remover constantemente con una cuchara de madera evita que la crema se pegue al fondo de la olla y se queme. Retiramos la crema del fuego y agregamos la pasta de pistacho y el extracto de vainilla. Mezclamos bien hasta que estén completamente incorporados. Vertemos la crema en un bol, la cubrimos con papel film al contacto y la dejamos enfriar completamente en la nevera. Enfriar la crema rápidamente ayuda a evitar la formación de bacterias y a que la crema mantenga su textura suave y cremosa. El papel film al contacto evita que se forme una costra dura en la superficie de la crema. Una vez que la masa haya duplicado su tamaño, la volcamos sobre una superficie enharinada y la desgasificamos suavemente. La estiramos con un rodillo hasta formar un rectángulo de aproximadamente medio centímetro de grosor. Desgasificar la masa significa eliminar el exceso de aire que se ha acumulado durante la fermentación. Esto ayuda a que la masa sea más fácil de manipular y a que las bombas turcas tengan una textura más uniforme. Con un cortador de galletas redondo o con un vaso cortamos círculos de masa. Colocamos una cucharada de crema pastelera de pistacho en el centro de cada círculo. Luego cerramos los círculos formando bolitas, asegurándonos de sellar bien los bordes para que el relleno no se salga durante la cocción. La clave para cerrar las bolitas correctamente es humedecer ligeramente los bordes de la masa con agua antes de sellarlos. Esto ayuda a que los bordes se peguen entre sí y evita que el relleno se escape. Colocamos las bolitas rellenas en una bandeja para hornear previamente engrasada y enharinada. Las cubrimos con un paño húmedo y las dejamos reposar durante unos 20 minutos más para que leven un poco. Este segundo reposo permite que las bolitas se relajen y leven ligeramente, lo que resulta en unas bombas turcas más suaves y esponjosas. Mientras tanto, precalentamos el horno a 180 grados Celsius. Antes de hornear las bombas turcas, las pincelamos con huevo batido para que tengan un color dorado brillante. El huevo batido actúa como un abrillantador natural, dándole a las bombas turcas un color dorado y atractivo. Horneamos las bombas turcas durante unos 15 a 20 minutos, o hasta que estén doradas y cocidas por dentro. Retiramos del horno y las dejamos enfriar sobre una rejilla. La clave para saber si las bombas turcas están cocidas es pincharlas con un palillo. Si el palillo sale limpio, significa que están listas. Dejar enfriar las bombas turcas sobre una rejilla permite que el aire circule por debajo y evita que se humedezcan. Mientras las bombas turcas se enfrían, vamos a preparar el glaseado. Este es otro ingrediente secreto que le da un toque especial a nuestra receta. Para el glaseado necesitaremos azúcar glas, leche, extracto de vainilla y unas gotas de colorante alimentario verde.
El glaseado es el toque final que eleva las bombas turcas a otro nivel. Le da un brillo atractivo y un dulzor extra que complementa el sabor de la crema pastelera de pistacho. En un bol, mezclamos el azúcar glass con la leche y el extracto de vainilla hasta obtener una consistencia suave y homogénea. Si queremos darle un toque de color, agregamos unas gotas de colorante alimentario verde y mezclamos bien. La consistencia del glaseado es clave. Debe ser lo suficientemente líquida para cubrir las bombas turcas de manera uniforme, pero no demasiado líquida para que se escurra. Una vez que las bombas turcas estén frías, las sumergimos en el glaseado y las colocamos sobre una rejilla para que el glaseado se endurezca. Opcionalmente podemos espolvorear pistachos picados por encima para decorar. Los pistachos picados añaden un toque de textura y sabor que complementa el glaseado y la crema pastelera de pistacho. ¿Y listo? Ya tenemos nuestras bombas turcas Burak y Neslihan, listas para disfrutar. Recuerden, el secreto está en la calidad de los ingredientes, en la paciencia y en el amor que le pongan a la preparación. Pero más allá de la receta, está la conexión con la tradición, el respeto por los ingredientes y la alegría de compartir un dulce delicioso con tus seres queridos. Ahora, quiero compartir con ustedes algunos tips adicionales para que sus bombas turcas queden perfectas. Primero, asegúrense de usar harina de trigo de buena calidad. La harina todo uso funciona bien, pero si pueden encontrar harina de fuerza, mucho mejor. Segundo, no se excedan con la cantidad de harina al amasar, ya que esto puede hacer que la masa quede dura. Tercero, no abran el horno durante la cocción, ya que esto puede hacer que las bombas turcas se desinflen. Cuarto, si no tienen pasta de pistacho, pueden usar otra pasta de frutos secos, como almendras o avellanas. Y quinto, si no quieren usar glaseado, pueden espolvorear las bombas turcas con azúcar glass. Además, si quieres darle un toque más sofisticado, puedes añadir un poco de agua de rosas a la crema pastelera de pistacho. El agua de rosas realza el aroma del pistacho y le da un toque exótico a la crema. La bomba turca Burak y Neslihan es mucho más que una simple receta. Es una experiencia, una forma de conectar con la cultura turca y de disfrutar de un sabor único e inolvidable. Espero que se animen a prepararla en casa y que la disfruten tanto como yo. Piensa en la primera vez que pruebes una bomba turca hecha en casa. El aroma dulce y delicado que te invade, la textura suave y esponjosa de la masa, la explosión de sabor de la crema pastelera de pistacho en tu boca. Es un momento de puro placer, un pequeño lujo que te puedes permitir en cualquier momento. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que la cocina es un arte y que no hay reglas estrictas. Experimenten, diviértanse y no tengan miedo de cometer errores. La cocina es un espacio para la creatividad y la experimentación. No tengas miedo de probar cosas nuevas, de adaptar la receta a tus gustos personales. En resumen, hoy hemos aprendido a preparar la deliciosa bomba turca Burak y Neslihan, desvelando el secreto de su irresistible sabor. Hemos explorado la importancia de una masa perfecta, la clave de una crema pastelera de pistacho casera y los trucos para lograr un glaseado perfecto. Recuerden, la paciencia y el amor son ingredientes esenciales en cualquier receta. Y recuerda que la bomba turca Burak y Neslihan es más que una receta, es una historia, una tradición, un pedacito de Turquía en tu cocina. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se animen a preparar esta deliciosa bomba turca en casa. No se olviden de dejarme en los comentarios qué les pareció la receta y si tienen alguna pregunta. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus dudas. Quiero saber qué ingredientes has utilizado, si has hecho alguna modificación a la receta, si has tenido algún problema durante la preparación. Tu feedback es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y a disfrutar de estas deliciosas bombas turcas. Buen provecho. Y no olvides que la cocina es una forma de expresar tu amor, tu creatividad y tu pasión. Cocina con alegría y comparte tus creaciones con el mundo.